En la última encuesta CADEM, la aprobación del presidente Piñera cayó al 17%, la más baja durante la pandemia. Hay varios resultados que queremos analizar esta mañana. Estamos con Roberto Isakson, gerente de Asuntos Públicos de CADEM. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. A ver, ¿cuál es la evaluación que se hace respecto, primero que todo, a esta cifra, verdad? Una caída relevante de 10 puntos en la aprobación a la gestión del presidente Sebastián Piñera, que es la más baja dentro de la pandemia. Así es, bueno, y eso que tenemos que esperar esta semana, porque el gobierno va a sufrir una derrota quizás aún más significativa de la que habíamos visto la semana pasada. Es la caída más importante que haya tenido la aprobación del presidente desde el inicio de la pandemia. Recordemos que la aprobación de Piñera, hasta antes de la crisis del 18 de octubre, había estado promediando el 30%. La crisis del 18 de octubre votó la aprobación del presidente a un promedio más o menos 10%, 11%, que con la pandemia había logrado atraer a los suyos, es decir, a gente que había votado por Sebastián Piñera en segunda vuelta o que se declaraba de derecha, sobre todo también mayores de 55 años, de niveles socioeconómicos más altos, empujando su aprobación hasta un 29% hacia finales de mayo. El aumento de los contagios, por una parte, el aumento de los casos fallecidos durante junio, sabemos que junio fue el más complejo en términos sanitarios, ¿cierto? Había hecho que la aprobación comenzara lentamente a bajar, pero viene esta crisis, ¿cierto? Que es una crisis política aislada de la crisis del coronavirus, porque es interesante que, por ejemplo, la aprobación a la gestión del gobierno en torno al coronavirus se mantuvo estable en un 34%, provocó esta crisis política al interior de la coalición que la aprobación del presidente Piñera cayera 10 puntos en 2 semanas, ¿cierto? Especialmente en este segmento que había aprobado producto de la pandemia. La aprobación del presidente Piñera cayó 17 puntos entre quienes votaron por él en segunda vuelta, 16 puntos entre los identificados con la centro-derecha y cayó 22 puntos entre los mayores de 55 años. ¿Qué grupos fueron los que más se desafectaron, verdad, de la gestión del presidente? Porque también ustedes miden eso. ¿Qué grupos fueron los que más bajaron en el apoyo? Sí, bueno, como te contaba, principalmente la caída está explicada por gente que declara haber votado por Sebastián Piñera en la segunda vuelta del 2017. Pero me refiero en términos etarios. En términos etarios, el grupo que más cayó, y es interesante, es el segmento que más lo aprobaba, que son los mayores de 55 años. Al 26 de junio, el 42% de los mayores de 55 años aprobaba la gestión del presidente Piñera, y en general siempre ha sido un grupo más cercano a la aprobación de Piñera, mucho más que los jóvenes, por ejemplo, donde solo hoy día el 14% aprueba. Ahí la caída fue de 22 puntos, de un 42% a un 20%. Y luego también esa caída se replica, digamos, en los niveles altos, donde se cayó de un 34 a un 23%. Interesante también en los sectores bajos, de un 29 a un 15%. La clase media no tuvo cambio en relación a la aprobación, porque hace tiempo ha sido el segmento más complejo para el gobierno, y creo que este debate en torno al 10% y el plan de clase media explica de alguna manera esta desconexión o la dificultad que ha tenido el gobierno para relacionarse con este segmento, que recordemos fue el que le dio el triunfo al gobierno del presidente Piñera en el 2017. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que ahí me quiero detener un poco en la clase media, porque es de lo que estamos hablando todos los días, ¿no? A ver, la medición de la que estamos hablando, que es la última encuesta, no alcanzó a sacar la fotografía del episodio político más relevante de los últimos días, que fue la negociación que incluso llevó al presidente personalmente a tratar de evitar que avanzara el proyecto de la Cámara de Diputados, que finalmente fue una derrota. Eso no lo mide. Pero lo que sí midió, alcanzó a medir, es la oferta y la propuesta gubernamental de apoyo a la clase media. Y eso ustedes entiendo que sí lo midieron. ¿Cuál fue la respuesta en esta encuesta de la clase media respecto a la propuesta del gobierno? Ahora, recordemos una cosa, lo que alcanzó a medir esta encuesta es la aprobación de la idea de legislar sobre el proyecto del 10% y el primer proyecto de clase media del gobierno, no el segundo. Ya, perfecto. El segundo lo estamos midiendo esta semana, ¿cierto? El segundo que incluye el bono de los 500.000 pesos, ¿cierto? Y los cambios en torno a estos créditos con tasa cero. En ese contexto, en la presentación del primer proyecto de clase media, solo el 19% lo evaluó de forma positiva, un 36% lo evaluó solamente de forma regular y un 43% lo evaluó de forma negativa. Y es más, cuando nosotros hemos preguntado
a la gente si se ha visto beneficiada o si cree que se va a ver beneficiada por alguna de las iniciativas del gobierno, es interesante que un 40% de chilenos dice que sí. Y por lo tanto, al final lo que está detrás de esto es que hay más o menos entre un 20%, 30% de chilenos que se sienten y se definen de clase media y que no han recibido beneficios del Estado. Cuando nosotros le preguntamos incluso quiénes han recibido beneficios del Estado, el 74% declara que es la clase baja la que ha recibido los beneficios del Estado, y solo un 24% declara que ha sido la clase media la que ha recibido los beneficios del Estado. Por lo tanto, tenemos una clase media frágil, ¿cierto?, que se siente abandonada por el Estado. Por una parte sienten que los ricos se las arreglan solos, que el Estado se ha preocupado de los pobres, de la clase más vulnerable, y que la clase media finalmente ha tenido que enfrentar esta crisis de desempleo, de restricción de ingresos, sin una ayuda efectiva de parte del Estado, y por eso se hace tan sentida la propuesta del 10%. Claro, además, en esta última medición, el 70% enfrenta disminución de ingresos importante. El 76% piensa que está en riesgo su posición social por la crisis económica. ¿Esto lo tenemos que interpretar como que el 76% teme por caer a la pobreza? O sea, teme en el fondo, de alguna manera, los segmentos más bajos y vulnerables, que en esta encuesta un 23% de los chinos se declaran en ese segmento, sienten que en el fondo su nivel de pobreza se puede hacer más extrema. Y luego, efectivamente, tenemos a la gran clase media que siente que puede caer en condiciones de pobreza o, por ejemplo, si yo me siento de clase media, puedo caer a clase media baja, o si soy de clase media alta, podría llegar a la clase media. Lo que da cuenta de la magnitud de la crisis que estamos viviendo, ¿cierto? Más de 2 millones de desempleados, gente que no puede salir, que no ha perdido su empleo, pero es un trabajador independiente que no puede salir a trabajar. Hay una restricción de los ingresos significativa. Hoy día los recursos se están usando para las cosas más básicas, compra de alimentos y pago de cuentas de servicios básicos. Y esto habla, ¿cierto?, de la complejidad de esta crisis que ha venido de alguna manera a remecer nuestro escenario político completo. No nos olvidemos que Chile hoy día está atravesando por una triple crisis. Esto parte en octubre, y no podemos olvidar eso, parte en octubre con la crisis social, luego avanza en marzo frente a la crisis sanitaria, y ahora conectamos con la crisis económica, ¿cierto? Y esta triple crisis de alguna manera ha desnudado a la crisis más profunda del poder, ¿cierto? Y de alguna manera la desconexión de la élite con la ciudadanía, con la falta de liderazgo para generar consenso, y ha derrumbado certezas que son fundamentales, ¿cierto? La de la movilidad social, por una parte, desde octubre, la idea de la libertad y de la inmortalidad con las crisis sanitarias, y también la idea de que voy a poder, en términos generales, sostener a mi familia, traer ingreso a mi casa, ¿cierto? Y toda esa crisis lo que hace es que, desde mi punto de vista, es que estemos quizás a un escenario mucho más complejo del que estábamos incluso en octubre. Roberto, ¿los costos de la crisis los está pagando directamente solo el presidente o afecta a todo su gobierno, a su gabinete? ¿La gente rescata alguna figura dentro del equipo gubernamental que lo esté haciendo mejor? Y sumo, ¿qué figuras en general públicas son las que han capitalizado las mejores preferencias dentro de todo el contexto que han medido? Bueno, lo que pasa es que yo creo que el escenario cambió muchísimo esta semana y bueno, nosotros estamos, ustedes saben, hacemos encuesta semanal y esta semana toca evaluación de ministros. Vamos a ver este lunes cuál va a ser el impacto en el comité político y en el gabinete en general esta crisis. Hasta antes de esta semana, en términos sanitarios, por ejemplo, ha destacado mucho la figura del ministro París, ¿cierto?, que ha logrado sostener un nivel de aprobación muy alto, en torno al 60%. También la doctora Isquia Siches, que también tiene una aprobación cercana al 60%, han sido quizás los rostros de la pandemia. En términos políticos, yo podría pensar en que antes de este episodio, un Ignacio Briones, que es el ministro mejor evaluado del gabinete, no es normal que el ministro de Hacienda sea el mejor evaluado del gabinete. Yo creo que hay una cuestión importante que destacar. Mario Desbordes como el parlamentario mejor evaluado. Y en términos generales, los que han podido aprovechar mejor esta crisis de conectar de forma profunda con los ciudadanos son los alcaldes. No nos olvidemos que tenemos 8 de 10 alcaldes que están dentro de los 10 políticos mejores evaluados. Ahí Joaquín Lavín seguía liderando la lista con un 61% de aprobación. Carter está en segundo o tercer lugar.
Codina, Daniel Jaude, que empieza a marcar de forma significativa, no solo en las encuestas de evaluación, sino que también al mismo tiempo en intención de voto para ser el próximo presidente de Chile. Felipe Alessandri, Evelyn Matei, son otros alcaldes que han logrado destacar de forma muy positiva en esta crisis porque combinan dos atributos que son los que hoy día está demandando la gente. Por una parte, empatía con gestión, con poder resolver problemas concretos que vayan en ayuda de la gente. Muy bien, Roberto Isison. ¿Cuándo vamos a tener el resultado de la próxima medición que va a involucrar todo el fenómeno que está ocurriendo ahora? Bueno, estamos terminando el trabajo de campo hoy día y por lo tanto vamos a tener resultados este domingo, formalmente el lunes para toda la opinión pública. Muy bien, Roberto Isison de CADEM, gracias por acompañarnos en el canal 24 Horas. Encantados. Chao, chao. Chao. Bien, seguimos avanzando en la mañana informativa.